Bueno, amigos, aquí Roberto Werner de nuevo de Microlatina, desde Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad, mis estudiantes me han pedido que haga un pequeño video explicando cómo arrancar con un proyecto basado en Code Warrior para la línea de Freescale de 8 bits. Y bueno, voy a tratar de explicarlo lo más brevemente posible. El motivo por el cual la dificultad que existe básicamente con este software está en el problema de que es una plataforma muy vasta, Eclipse, de open source, que se usa en muchísimas aplicaciones. Muchos fabricantes, muchos desarrolladores han utilizado esta plataforma para poder poner sus herramientas de desarrollo y poder colocar ahí sus combinaciones entre compiladores, ensambladores, programadores, herramientas en general, pero justamente porque es muy genérica y trata de cumplir con todo y abarcar demasiado, todo lo que es muy genérico en general es muy complejo porque tiene gran cantidad de opciones. Bueno, vamos a tratar de arrancar con un pequeño proyecto. Voy a dividir este video en 3 partes. La primera parte es simplemente la configuración de un proyecto elemental para poder arrancar el lenguaje C con la línea de microprocesadores, de microcontroladores S08. Bueno, vamos a comenzar por decir lo siguiente. Hay que empezar creando una carpeta en algún lugar de nuestro disco duro, porque Eclipse, o en este caso todo, vamos a denominarlo Code Warrior directamente, necesita, a diferencia de las versiones anteriores, una carpeta o un directorio en donde poner todos los proyectos que corresponden a esa carpeta. Es decir, la carpeta es un contenedor en donde vamos a poner una cantidad determinada de proyectos para poder ordenarlos de alguna manera. En mi caso personal, yo utilizo muchas carpetas con contenidos de distintos proyectos, a veces divididos en tipos de proyecto, especialidades, o a veces mis propios alumnos o estudiantes, por nombre. Entonces, se pueden tener tantas carpetas como uno quiera. Vamos a comenzar en un lugar de la computadora a armar esa carpeta. Yo la voy a crear en un directorio acá en mi disco D, y le vamos a poner a esto mis proyectos. Esta carpeta, mis proyectos, es donde a mí me interesa volcar, en este caso, algunos proyectitos que vamos a ir haciendo. Ahí tenemos la carpeta mis proyectos. Una vez que esto está configurado, ahí podemos arrancar recién con Code Warrior. Es decir, vamos a tratar de arrancar la herramienta de trabajo. Yo la tengo en modo administrador, con permisos de administrador. Y bueno, acá lo primero que aparece es, al arrancar el programa, una ventana emergente que lo que pide es que uno le indique dónde está esa carpeta que hemos creado para poner este proyecto o este grupo de proyectos en particular. Entonces yo esa carpeta la tengo acá dentro de este directorio o carpeta Freescale, mis proyectos. Entonces ahí, dentro de mis proyectos, apunto lo que se llama, en la jerga de Code Warrior o de Eclipse, el workspace, o sea, el espacio de trabajo. Se necesita entonces un espacio de trabajo, ahí lo tenemos, se llaman mis proyectos. Yo les recomiendo que no hagan un clic aquí, en esta zona. Les voy a explicar que ese punto específico, aquí lo tenemos, es para que nosotros podamos fijar el lugar. O sea, si nosotros ponemos un clic acá, siempre, por defecto, vamos a ir a la misma carpeta y no nos van a preguntar ni dar la posibilidad de cambiarla. En general, en Eclipse esto es un problema porque
es difícil volver para atrás muchas veces cuando las opciones de un proyecto se toman de entrada y después se quieren cambiar sobre la marcha. Entonces les recomiendo dejar abierta esta posibilidad. Obviamente, al hacer esto, siempre vamos a encontrar que esta ventana va a aparecer y no hace falta hacer nada más que darle un OK. La primera vez estableceremos la ruta, pero ya después, en forma automática, la plataforma va a recordar ese lugar y lo único que hay que hacer es un clic en OK. Entonces, bueno, lo primero que va a aparecer es una ventana. Esta ventana tiene una ventana de bienvenida, digamos. Yo voy a maximizar esta ventana y acá hay un cartelito que dice Welcome, es la pantalla de entrada o de bienvenida. Yo la voy a cerrar, a ver si la puedo cerrar correctamente, y me va a quedar un espacio blanco que se va a ir poblando de a poco con los componentes de lo que en Eclipse se llaman perspectivas. Lo primero que aparece es una perspectiva. La perspectiva que en este caso estamos utilizando se llama, vamos a ver, vamos a darle entrada acá, C++, o sea, la vemos acá a la derecha en este botoncito que se ve ahí resaltado. Vamos a hablar también de las 3 o 4 zonas que tiene para poder trabajar, y las estamos viendo con divisiones. La primera zona o panel que está acá a la izquierda es el panel de proyecto. Ahí vamos a ver qué pasa en el interior de esa carpeta que nosotros hemos creado, y van a ir apareciendo todos los proyectos que vayamos generando y se van a quedar ahí para que nosotros podamos abrirlos, cerrarlos, editarlos, ampliarlos e inclusive copiar entre ellos algunos elementos. En videos sucesivos vamos a tratar de cubrir esos temas. Por ahora, el único interés acá es arrancar rápidamente en forma práctica con la menor cantidad de demora posible. Así que bueno, vamos a redimensionar estos espacios que tenemos acá. Estos espacios se pueden configurar. Si pasamos el mouse, vamos a ver que aparecen unas flechitas. Este paño en general o panel que está aquí abajo, yo no lo uso. Es una zona de comandos rápidos para llegar a distintos lugares, pero en general yo no lo utilizo. Otra recomendación es la siguiente. Acá hay otro espacio que se puede dimensionar, que es muy importante porque aquí hay 2 solapas iniciales, una que se llama problemas y una que se llama consola. La que yo recomiendo tener activada en general, aunque alguna vez vamos a usar la de problemas, pero la de consola es más importante. Y es muy importante no perderse los mensajes que aparecen acá como resultado de nuestro trabajo de compilación. Entonces, minimizar, en este caso, el panel de abajo, tratar de darle cómodamente un espacio a la consola, y también ver que acá hay todo un área muy grande que es donde va a aparecer el editor de texto, que es la herramienta para poder escribir nuestros programas fuentes. Dicho esto, también hay que decir que hay algunos espacios acá internos dentro de este panel, hay que saberlos buscar, en donde se pueden correr las zonas para poder visualizar mejor lo que va a aparecer acá como nombres de carpetas, nombres de archivos. Entonces, inicialmente arrancamos. El CodeWarrior, o el Eclipse en este caso, que es la plataforma, se maneja con el concepto de perspectiva. Las perspectivas son aspectos de pantallas que están agrupadas por tema o por actividad. La primera actividad que vemos acá es la única perspectiva que les mostré recién, C++ o C/C++, es donde nosotros escribimos nuestro código. Para arrancar con un proyecto cualquiera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a Archivo, File, Nuevo, New, y vamos a ir a Bare Board Project, que lo que significa es proyecto vacío. El proyecto vacío nos trae una ventana que nos invita a poner acá el nombre del proyecto. El nombre del proyecto puede ser cualquier
cadena de caracteres con espacio, sin espacio, lo que ustedes quieran. En este caso yo lo voy a llamar muy sencillamente test, un guión underscore. A mí no me gusta decir guión bajo, pero es underscore. Un día les contaré la historia de por qué se llama underscore, que significa debajo del puntaje. Ese signo me permite poner acá, por ejemplo, SH8. También les recomiendo, en el caso particular de esta ventana, es no dejar, mejor dicho, dejar siempre el clic que dice usar la ubicación por defecto. Fíjense que aquí está apuntando a un lugar que ya estuvimos configurando, que es exactamente la ruta que nos lleva a esa carpeta de proyectos. Si ustedes dejan esto activado, automáticamente esta ruta va a ser recordada para la configuración o para el armado y la creación de cualquier proyecto con un nombre dentro de esa carpeta por defecto. Entonces, vamos a darle próximo. Y aquí aparece una nueva ventana que nos da la posibilidad de elegir qué familia de componentes vamos a usar. Yo tengo una versión mediana, ni la más grande ni la más chica. Yo he elegido algunos componentes que uso habitualmente, no más que eso. Y en este caso vamos a usar la línea S08. La línea S08, hacemos un clic acá. Por favor, fíjense que no se gana nada haciendo clic sobre el letrero que dice S08 o la leyenda S08, sino en la flechita que está a la izquierda. Mucha gente se pierde con esto y se pone nervioso. Las flechitas hacen un clic y despliegan menúes. Por lo tanto, busco aquí la familia esencial de componentes con la que quiero trabajar. En el caso de Freescale es muy interesante porque todos estos componentes son cientos de procesadores con variantes, pero básicamente es el mismo núcleo y se programan todos de la misma manera. Tienen o más memoria o menos memoria, o más periféricos, o un conversor analógico digital más, o un timer o 2 o 3 más, o puerta de comunicaciones o no, SPI, EEPROM, en fin. Lo que le agregan o lo que le quitan para conveniencia y costo del desarrollador. En este caso yo voy a usar la familia de componentes SH, o sea, HCS08SH, que tiene básicamente 4 componentes, 4 sabores esenciales, que son los procesadores que traen 4, 8, 16 y 32K de memoria flash. En mi país, Argentina, se consiguen fácilmente, sin necesidad de tener que comprarlos en las casas de Estados Unidos o Europa. Y en particular yo elijo el SH8 porque la relación, digamos, peso-potencia de este chip es bastante buena para proyectos medianos y pequeños. Este procesador tiene lo básico, pero es muy veloz, tiene un reloj de 20 megaciclos que ya vamos a aprender a configurar. Bueno, a partir de acá le damos Next, que es próximo, y viene otra pantalla en donde tenemos que configurar con qué herramienta o qué es lo que queremos hacer al momento de programar el código dentro de este chip elegido o seleccionado. Las posibilidades básicamente acá son 4, pero hay una que se usa poco, que es este PIE Cyclone, que es PIE es vamos a decir, un proveedor, un viejo proveedor de Freescale Motorola que hace las herramientas de desarrollo, que fueron tercerizadas hace muchos años. Se la dieron a esta compañía hizo un gran trabajo, hizo grandes interfaces de programación muy, muy confiables. El más famoso de todos es este cable USB Multilink o Multilink, que es una cajita, como la tienen muchas marcas, pero que permite programar en la misma plaqueta de circuito impreso con un conector de 6 pines, muy conocido, que en el mundo de Freescale, Motorola, NXP, Motorola o Freescale, como la quieran llamar, se llama BDM. El sistema de programación BDM significa Background Debug Module, o sea, estos chips tienen un hardware muy importante dentro que permite un control muy fino, muy preciso de la depuración. Puede parar en puntos definidos del programa, puede
poner lo que se llama un breakpoint o punto de ruptura, punto de parada, y examinar los registros, posiciones de memoria y hasta poder detener el programa cuando se produce un determinado evento, que significa que un registro o una posición de memoria llega a un determinado valor que nosotros buscamos. Y muchas otras funciones que son muy interesantes de ver más adelante. También se puede hacer la simulación. Si hago un clic acá, puedo simular, es decir, sin necesidad de tener una plaquetita con un chip que está conectada al programador, puedo no tener el chip físico y puedo simular perfectamente qué es lo que está haciendo el micro desde que arranca el programa y por todos los pasos. Por supuesto, no hay nada como utilizar un chip real, pero a veces la simulación es muy útil para probar un montón de cosas. En mi caso particular, como siempre les vengo diciendo, en la interfaz de Eclipse o Eclipse, todo lo que no se dice en el primer momento después es muy difícil de insertar. O sea, se puede, sí, se puede, pero el trámite es engorroso, es complicado. Entonces les recomiendo que piensen bien cuando arranquen en todas las opciones que van a darle al proyecto. De última, si no funcionó y se equivocaron, siempre el proyecto se puede volver a fabricar y armar, y digamos, no es tan tedioso como para no hacerlo. Pero si pueden, háganlo pensando. Yo generalmente dejo puesta la simulación, dejo puesto el cable multilink por una cuestión de que hay mucha gente que los usa, yo mismo soy usuario, pero hay también plaquetas que se venden en el mercado, yo soy fabricante de una de ellas, que se hicieron sobre la base de proyectos que hicieron grupos de trabajo open source, y bueno, hemos fabricado las placas y andan muy bien, y a veces mejor que las primordiales o las originales de Multilink o alguna de estas. Yo voy a poner en este caso el Open Source BDM, que le da la posibilidad a mucha gente de programar con otras placas o sistemas de programación no originales, y que algunos, por supuesto, andan muy bien. Le damos próximo, y acá nos van a preguntar en qué lenguaje se va a fabricar nuestro proyecto. Nosotros nos vamos a dedicar al lenguaje C, al C++, pueden coexistir ambas cosas o pueden ser mutuamente exclusivas si ustedes quieren, o C, o C++, o viceversa, o ambos. Inclusive pueden programar con las tres cosas. Yo a veces hago algunos programas, he hecho, no es algo que hago habitualmente, pero me ha tocado tener que hacer un programa en C que puede mezclar funciones hechas en Assembler y viceversa. O sea, funciones de C que llaman a subrutinas de Assembler, o un programa en Assembler reubicable, como está acá, que puede llamar a funciones escritas en C y compiladas. Y por supuesto siempre está la posibilidad del Assembler absoluto, que es la manera más elemental, es un único archivo, en donde, bueno, los principiantes pueden trabajar perfectamente acá, con todo, disfrutando de la simulación. Lo único que tengo que aclarar es lo siguiente. En estas versiones últimas del CodeWarrior se ha eliminado la posibilidad de que el assembler absoluto pueda tomar los beneficios de un elemento muy importante que voy a explicar en este video, que se llama Processor Expert. El Processor Expert permite inicializar a los miembros de la familia configurando sus puertos, sus timers y todos sus periféricos internos a través de un programa muy útil, muy poderoso, que termina escribiendo automáticamente las funciones sin equivocarse, para que no tengamos nosotros que pasar por el tedioso trabajo de tener que examinar, como hacíamos en las viejas épocas, los manuales y recorrer todos los registros bit por bit para habilitar las distintas funciones. Eso en las versiones de Assembler no funciona. Fue puesto en las primeras versiones, pero después por una cuestión comercial lo sacaron. Por supuesto, pagando, uno puede acceder a tener esta herramienta que en las versiones gratis como esta de demo, que son también muy poderosas, no existe. Vamos a hacer un proyecto en lenguaje C. Y le damos próximo. Y aquí es donde nos preguntan si vamos a usar o no las ventajas del Processor Expert. Processor Expert basta con hacer un clic acá y otro acá.
O sea, vamos a usar el Processor Expert y vamos a utilizarlo para configurar la inicialización de los dispositivos y de los pines del micro. Al darle próximo aparece la última pantalla, que no necesita ningún tipo de opción más que las que se muestran. El único caso en donde uno podría tocar alguna cosa acá, que sería esta o esta, es si vamos a hacer un proyecto que va a utilizar librerías de punto flotante. Es decir, para decirlo de otra manera, para que los principiantes lo puedan entender, si vamos a usar código que tiene que trabajar con operaciones matemáticas con números fraccionarios, es decir, números que tienen decimales. Si nosotros no vamos a trabajar con esa opción, cosa que es muy común, yo personalmente trato de evitarlo en lo posible, no hay que hacer nada en esta pantalla y le damos Finish. Eso trae ahorro de memoria, por supuesto, porque no carga ciertas librerías. Bueno, se toma un tiempito y empiezan a moverse algunas cosas en la pantalla. Hay que tener paciencia, el CodeWarrior es un programa pesado, si a eso se le agrega que mi máquina no es último modelo, en este caso, la que estoy usando ahora es una máquina convencional de escritorio, y por ahí se toma algún tiempo para terminar de hacer todos los trabajos. Lo que vemos a continuación es una nueva perspectiva. Yo quisiera que observen que acaba de aparecer aquí un nuevo botón que dice Hardware. Ese botón de Hardware tiene una importancia vital porque nos permite ingresar en esta pantalla que va a tener la posibilidad de configurar el hardware. Tiene tres sectores importantes y uno que está acá bastante abajo, que también se pueden configurar con el mouse, ahora lo vamos a ver. Y aquí es donde podemos trabajar para configurar nuestro procesador. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, aquí podemos dimensionar o redimensionar las ventanas, esta ventana de la izquierda, o paño o panel de la izquierda, podemos dimensionar esta que está aquí. Quiero decirles que hay muchas personas que cuando empiezan a utilizar, yo me incluyo porque fui uno de las víctimas, cuando comencé a usar el CodeWarrior de esta versión, tenía el problema de que muchas veces tocaba algún botoncito o alguna cosita por acá y se me desconfiguraban, es un defecto que tiene para mí la interfaz, que en eso es un poco críptica, se desconfiguran las pantallas. No lo hace habitualmente, ocurre porque uno toca algo indebido y es fácil caer en ese error, muchas veces hasta que uno se acostumbra. Para eso hay una solución que es venir aquí arriba donde dice Window, y en caso de que ustedes sientan o vean que se les desarmó aquello que tenían hace un rato y que esa ventana que estaba tan bonita y donde podían configurar cosas desapareció o se hizo chiquitita y el botón no aparece, ustedes pueden venir aquí y mágicamente hacer este Reset Perspective. Esto pone nuevamente todo tal cual estaba en el inicio del programa, sin perder ningún tipo de información. O sea, da la sensación de que uno perdió todo y que ahora no va a volver a encontrar nunca más esa ventana y tiene que empezar de vuelta. No. Recuerden esto, Window, Reset Perspective. Ahí están las dos palabras mágicas. Bueno, lo primero que se ve acá, en principio, es una ventana central que tiene un procesador que, para el que fue a comprar el chip y vio que tenía 20 patitas dual inline, doble en línea, de plástico, ve que esto no tiene nada que ver con eso que compró. Bueno, no se asusten. Lo primero que hay que hacer acá es, de las tres solapas que están aquí, les conviene venir a la última, en donde se despliega un cuadro que se va a ir poblando en la medida que agreguemos componentes para poder programar nuestro chip. En segundo lugar, este chip que están viendo acá es, como siempre pasa, la opción más poderosa de las 4 que tiene el CodeWarrior.
nos ofrecieron 4 posibilidades: SH4, SH8, SH16 y SH32. Pero de esas 4 opciones, a su vez, fíjense que si uno hace un clic en este dibujito, icono de un chip que está acá, aparecen todas estas opciones que tienen que ver con tipo de empaque. O sea, cómo es el paquetito en donde está viniendo el chip. Y depende esto de las temperaturas de funcionamiento, si el uso es comercial, industrial, militar, etc. Las últimas letras, las últimas 3 letras del número de parte, lo tienen que mirar en el manual, determinan los rangos de temperatura y por supuesto eso tiene incidencia en los proveedores y en el costo. En nuestro caso vamos a usar el CPJ, que es el comercial de 20 pines Dual Inline. Al dar OK acá, automáticamente el Code Warrior va a buscar esa variante, pero va a ser una parada técnica para decir, cuidado que estamos bajando de un chip que les había yo ofrecido, y este que vas a elegir tiene un poco menos de memoria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y hay que contestar que sí. Al contestar que sí, seleccionan, y acá sí vemos el aspecto final que tiene nuestro chip, que probablemente sea muy parecido al que tenemos en la bolsita donde fuimos a comprarlo. Si se ve mal, hay aquí un zoom que pone, digamos, en mejores condiciones. Si necesitan darle más zoom, también están las barras de la ventana que permiten correr hacia un lado y hacia otro, para arriba y para abajo, hasta que uno logra en su máquina colocarlo en la mejor relación de aspecto para poder configurarlo. Esto puede variar de máquina en máquina. Muchas veces las notebooks tienen distinta relación de aspecto y bueno, puede haber un problema en ese sentido hasta que uno logra la configuración. También tiene mucho que ver el tamaño que uno le da a este paño o panel de la izquierda. Uno va tratando de achicarlo lo más posible para que el chip central quepa en la ventana. Y a la derecha aparece un cuadro, también muy importante. Por supuesto, todo se redimensiona automáticamente hasta que uno logra una proporción más o menos adecuada para su gusto. Acá les hago una observación que a mí me parece sumamente importante, que es la siguiente. Vamos a resaltarla. Aparecen aquí 2 opciones, 2 botoncitos, uno que dice Basic y otro que dice Advanced. Bueno, por defecto, el programa siempre que va a configurar el Processor Expert va a tomar la opción básica, lo cual es un inconveniente porque al tomar la opción básica nos perdemos una cosa importante, que es una cantidad de detalles de configuración. Entre básico y avanzado, el cuadro se expande mucho más. Tratemos de usarlo en modo avanzado. Aparecen opciones que no aparecen en lo básico, y cuando uno es principiante, yo estuve en este lugar, se vuelve loco tratando de entender por qué no puede hacer determinadas cosas. Bueno, simplemente porque la información no está, porque este botoncito no está activado, esa opción. Lo primero que nosotros tenemos que observar es que acá hay que hacer, en general, recuerdo que esto es un video que trata de hacer lo máximo con lo mínimo, sin muchas opciones, hay muchas más que estas, pero con estas van a poder arrancar sin problema y van a poder hacer los proyectos. Después profundizarán o explicaremos en otros videos más cosas, muchas más cosas que tienen para hacer acá. Lo primero que hay que decir es que hay que venir a donde dice Clock Settings. Acá es donde uno configura el reloj del sistema. Yo no voy a dar una clase sobre el reloj del sistema porque eso se supone que ustedes lo tienen que haber visto en el manual o van a tener que ir viendo en el manual, pero les voy a dar un par de datos. Estos procesadores tienen una característica muy interesante, y es que en la mayoría, 90% de los casos, no requieren el uso de un cristal de cuarzo o de un resonador. Trabajan con un oscilador interno que arranca en una frecuencia básica que es muy baja, está en el orden de los 30 kilociclos promedio, y que luego es multiplicada por un multiplicador digital, un FLL, que es un dispositivo
muy parecido a un PLL, pero que en vez de trabajar por fase, trabaja por frecuencia, y multiplica este reloj inicial, que está hecho con un simple oscilador RC, pero muy estable, y este oscilador RC es calibrable, es decir, cambiando un registro interno, se seleccionan capacitores que están en el silicio y cambian la frecuencia con cierto margen como para poder abarcar un montón de posibilidades. En realidad es un número de 9 bits. Eso se calibra en el momento de la grabación de cada chip. Tarda muy poco tiempo, estamos hablando de milisegundos. Pero compara el cristal que está dentro de la plaquetita o del dispositivo de programación con esta frecuencia que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, en este procesador, la frecuencia típica recomendada es 31.25. Esa va a ser la frecuencia que el oscilador interno va a tomar aproximadamente dentro de ciertos límites. Hay un error siempre cuando se calibre, cuando viene de fábrica, esta frecuencia no la tomen como fija, es aproximada y puede estar corrida. Pero para eso está el momento de la programación en donde eso se corrige. Lo único que tengo que yo especificar acá es si esta es la frecuencia con la que estoy contento. Con esta frecuencia, este micro puede trabajar con múltiplos de 2, digamos. O sea, ahí vemos que dice 8 MHz. Si yo escribo en ese cuadradito 16, también voy a poder trabajar a 16. ¿Por qué? Porque la ecuación del multiplicador, que está explicada un poquito más abajo, qué cuenta es la que hace los contadores internos y los divisores, con 16 puedo trabajar también. Acá elijo la frecuencia y también puedo decir que quiero 4. En este caso va a dar justo y creo que si no me equivoco si digo 2. No hay error. Ahora, si yo pongo acá 2,5, por ejemplo, no le gusta y me da un error. ¿Por qué? Porque esta frecuencia no se logra con esta frecuencia base multiplicada por un número que es posible para el FLL. Entonces, si yo quiero 20 megaciclos, que es posible para este chip, también me va a dar un error. Para eso tengo que utilizar, y acá va un tip, para que no tengan que pasarse la noche calculando, si ustedes ponen acá 39.0625 y hacen un clic por acá abajo, van a ver que 20 MHz es una buena frecuencia. En realidad la frecuencia interna es 40 MHz. Va a lograr 40, pero después el procesador la va a dividir por 2 y ese va a ser el reloj, el CPU clock, el bus clock que se llama normalmente en los procesadores. Este es el bus interno, 20 megas. Ya vemos que cambiando un numerito acá puedo programar la frecuencia, inclusive pueden practicar de cambiar este número con los decimales y van a ver que van a obtener un rango de frecuencias. O sea que uno puede negociar pidiéndole cierta cosa y negociando con los decimales hasta que se llega a lo que uno quiere. No siempre se llega a la frecuencia exacta que uno quiere, pero se puede llegar a frecuencias aproximadas, por ejemplo 17 megas, 18, depende de lo que uno quiere hacer. Por supuesto que de esta frecuencia van a depender cosas como la transmisión de datos y otras cuestiones, los timers, por ejemplo. 20 megas es una excelente frecuencia, este es un procesador muy rápido, muy eficiente y nos va a servir para lograr el timing de la mayoría de las aplicaciones que queremos, que vamos a utilizar. Una vez que calibramos el reloj, no necesariamente yo tengo que usar 20 megas, podría haberme quedado con los 8 que venían de fábrica como propuesta, pero otra cosa que yo les recomiendo es que, acá ojo con el tema del ancho de las columnas, vuelvo a insistir en esto, hay que aprender a calibrarlo, depende de cada compu, y acá yo deshabilito las interrupciones. Deshabilito las interrupciones, a mí me gusta empezar los programas con las interrupciones deshabilitadas y luego, una vez que estoy listo para habilitarlas, por software, en el programa, en el listado fuente, las habilito directamente. Pero les recomiendo arrancar con las interrupciones deshabilitadas. En una palabra, 3 campos hay que tocar acá. El del reloj básico o de referencia, se llama técnicamente, la frecuencia deseada para el clock y deshabilitar las interrupciones. Una vez que esto está configurado, tengo que venir a este cuadradito que está acá arriba, a la izquierda,
donde dice Generate Code, o sea, generación de código. Al hacer generación de código, lo que está haciendo el Processor Expert es escribir por mí la función que va a dar las instrucciones iniciales para que cuando arranque el programa, esto haya tocado los bits y los bytes correspondientes para que todo eso ocurra, sin que yo tenga que molestarme demasiado en mirar el manual. Segunda cosa que les voy a recomendar y muy importante, cada vez que hagan un cambio aquí en alguna cuestión de hardware, y quiero decirles que los cambios se pueden hacer en cualquier momento del proceso de desarrollo, se puede ir y volver y cambiar todas las veces que quieran. Lo único que no se tienen que olvidar es de darle un clic a generar código. Cada cambio de hardware que se haga requiere generación de código, una nueva generación de código, y dicho en buen lunfardo porteño, esto lo que va a hacer es pisar la función escrita anteriormente. O sea que esto lo pueden hacer todas las veces que quieran, una arriba de la otra, no rompen nada, no pasa nada, simplemente se vuelve a generar el código que corresponde a todo aquello que hayamos configurado. Segundo, quiero que observen que ni bien empecemos, o tercero, mejor dicho, que ni bien empezamos a reconocer todos estos lugares que tiene la ventana, digamos, de configuración, vemos que al principio se inauguró todo esto con un color celeste acá donde dice CPU y también donde dice puerto A, PTA. ¿Por qué está el puerto A, que todavía ni lo mencioné, por qué está en color celeste igual que el CPU? Bueno, la razón es la siguiente. Cada vez que nosotros damos origen a una configuración, tenemos que comprender que en los procesadores de esta línea hay dos líneas de puerto, específicamente en el puerto A en la mayoría de los casos, que tienen relación con la programación. Es decir, estos procesadores se pueden programar a través de una única línea, de un solo cable que se llama background. Si se fijan en el manual, en el diagrama de pines, van a ver que ahí hay un pin que se llama background. Fíjense en las patas 1 y 2 generalmente, ¿no? Si uno va a buscar la pata 1 acá, va a ver que dice pata 1, pin 1, PTA5, IRQ, T-Clock, Reset o Reset. Bueno, este es el famoso pin de reset de la mayoría de los procesadores normales, pero este procesador no requiere un capacitor externo para resetear, porque lo hace con un proceso muy sofisticado y muy probado de la manera en que crece la tensión de la fuente, o sea que no se requiere un capacitor externo, aunque así como se puede poner un cristal de una frecuencia deseada, si se habilita la opción, también se puede usar un pulsador de reset y se puede poner un capacitor externo con una red RC como es clásico. Pero normalmente estos micros no requieren ni el capacitor afuera, ni el diodo, ni la resistencia de pull-up, ni tampoco un cristal. La pata 2, cada vez que acerco el mouse hago lo que se llama un hover arriba de esa pata sin tocar ningún botón del mouse, aparece la pata 2, que es PTA4, fíjense que también está en el puerto A, y hay una función que se llama BKGD, background. Bueno, ese pin toma la función background, ni bien arranca el micro, y es el único cable que requiere la operación de programación. Hay una configuración un poquito más sofisticada, tiene una razón de ser, que usa los dos pines 1 y 2. Esto es en toda la línea de estos procesadores, no solo en el SH8. Vayan mirando el manual, que está bastante bien explicado. Bueno, pin 1 y 2 están reservados para esa función. Entonces, acá lo que les decía es que el puerto A, si yo paso el mouse por el puerto A, vean que también se destacan esas dos pines 1 y 2, y otros que configuran el puerto A. El puerto A tiene 6 bits, no tiene 8 en este micro, pero abarca las patas 1 y 2. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que por el hecho de que esto está por defecto para programar el chip, se considera el puerto A como que está ocupado previamente. Eso no significa
que yo pierda estos dos pines para poder usarlos como entrada-salida. Se pueden configurar perfectamente después. Por eso es que aparece destacado PTA, no es un defecto, es correcto. Desde la lógica de este programa está perfecto. Así que no se hagan problema por eso. Cuarto paso muy importante, COP. COP significa Computer Operating Properly, es el famoso watchdog, en algunas variantes de este chip figura como W2, este cuadradito. En estos micros, el COP, que es esa parte del circuito que trata de resetear, de reiniciar la máquina, en caso de que el usuario no tenga la consideración de resetear al COP cada tanto tiempo dentro de una ventana. Si nosotros no reseteamos el COP nos resetea a nosotros, y eso para los principiantes es un dolor de cabeza porque no lo saben manejar, es engorroso al principio hasta que uno se acostumbra. Después es algo muy conveniente y muy fácil, aunque yo en el 90% de los casos de mis desarrollos no lo uso. Se debe usar solamente en algunos casos muy especiales. Botón derecho, adicionar un componente, init COP. Es el celeste, no es el de abajo, es el de arriba. ¿Está bien? Al hacer eso, lo que se está haciendo es la creación de un nuevo componente. Fíjense que aparece inmediatamente en dos lugares. Aparece en la lista que está a la izquierda, es decir, aquí apareció este elemento, se llama componente. Cada componente de estos tiene después peso en la generación del código, es decir, se va a generar código para todo aquello que aparezca en esta lista en forma automática con las características que nosotros le demos. Entonces, a mí lo que me interesa en el COP, acá cambió la ventana también, fíjense que acá hay una nueva ventana, ya no está el reloj, al que por supuesto puedo volver todas las veces que yo quiera. ¿Cómo hago para hacer eso? Simplemente vengo acá y cambio, hago un clic aquí adentro del CPU y cambia la perspectiva de la ventana que está acá. Quiero ir al COP, voy al COP. ¿Qué es importante del COP? Del COP es importante, a mi criterio, decirle que no lo vamos a usar. Cuidado con la lógica de las palabras. Este flag es habilitación del COP y yo le estoy diciendo no. Y es normal que aparezca acá un warning, una advertencia que dice, ojo que el COP no está configurado y que es un registro que hay que considerar que se establece durante los primeros ciclos de clock. Bueno, todos esos pormenores los vamos a estudiar del manual después, pero en este momento lo importante es decirles que no habiliten el COP, o mejor dicho, deshabiliten el COP para empezar a trabajar. No pasa nada malo. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo, que es habilitar dos puertos, el puerto A y el puerto B. Para eso, a pesar de que está acá, perdón, me equivoqué, el puerto B, disculpen, y el puerto C. Voy a tratar de no utilizar el puerto A para no confundirlo, pero el puerto B, como todos los puertos tienen, o ports, el puerto B tiene un primo que se llama port B int acá, que son la configuración de las interrupciones de los pines del port. No se confundan, no estamos hablando de PTB int, estamos hablando de PTB. Vamos a configurar el port B, botón derecho, adicionar el componente, vamos abajo de todo donde está el color celeste siempre, aparece a la izquierda en la lista nuevamente PTB, General Purpose Input Output, o sea, propósito general de entrada-salida, y por supuesto cambió la ventana de la derecha nuevamente por este componente. Bueno, las posibilidades que tengo para el puerto B, que es un puerto que tiene 8 bits, como está mostrando el diagrama del centro, es que yo haga la programación de este puerto entero, como conjunto de 8 bits, por eso dice entire I/O port, o sea, significa el puerto entero, en su totalidad, todos sus bits. Y acá la programación es muy fácil. Supongamos que lo quiero todo como entrada o lo quiero todo como salida. Si lo quiero todo como salida, no tengo que hacerme mala sangre con los pull-ups y todas esas cosas. Esto que figura acá, que dice high, significa que por defecto el procesador se inicializa con
código que lo pone en el modo de alta potencia que sirve para que los pines manejen altas corrientes como para manejar LEDs directamente. 10 o en algunos casos 20 mA. ¿Qué ganamos si nosotros ponemos esto en low en uno de los pines? Que si lo llevamos al máximo, a la máxima performance de velocidad en el port, no poner las características de alta potencia aumenta las características de velocidad de manejo del pin, digamos, ¿no? Se puede ir más rápido, pero quiero dejarles claro que aunque esté en high, no significa que sea lento, significa que esto es cuando uno lo lleva al extremo de trabajar en la gama de los megaciclos. No es lo habitual en procesos industriales. Van a poder sacar pulsos igual de pocos microsegundos sin ningún problema. Y esta es la inicialización de puerto entero. Lo quiero como salida, lo quiero como entrada y acá puedo cambiar, pero cambian los 8 bits. O bien puedo pedir pines individuales. Cuando pido pines individuales, lo primero que aparece es un error en rojo que dice, ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando estoy en el modo de pines individuales, por lo menos un pin tiene que ser habilitado. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a habilitar un pin habilitado como entrada, lo dejo como entrada, que es el estado natural de cualquier procesador, quedar como entrada, pero le voy a poner un pull-up interno. El procesador me ofrece la posibilidad de poner un pull-up. Lo mismo voy a hacer en el pin 1, voy a habilitar como entrada y voy a poner acá un pull-up. En cambio, en todos los pines que siguen, voy a dejar 2 pines, 2 y 3, deshabilitados. ¿Qué significa deshabilitados? Que van a estar naturalmente como entradas, porque no va a haber ningún tipo de inicialización, y no van a tener pull-up, porque naturalmente no están instalados los pull-ups a menos que yo lo pida. Y en los pines 4, 5, 6 y 7 los voy a habilitar como salida, ya no me importa mucho el pull-up, y voy a poner inclusive un valor que a mí me interese, por ejemplo, un 1 lógico cuando arranque. Quiero un 1 allí. Lo mismo acá, en el pin 5, habilitado como salida, y sigo con el pin 6. Acá quiero también un 1 como estado lógico inicial, pero en el pin 6, que está deshabilitado, lo habilito como salida. El valor por defecto es un 0, y lo mismo en el pin 7. Lo voy a habilitar como una salida, como salida, valor inicial 0, sin pull-up, y terminó mi inicialización. O sea, pin 0 y 1 son entradas con pull-up, pin 2 y 3 no están habilitados, se pueden igualmente usar como entradas, pero no hay nada especial para decir sobre ellos. 4 y 5 son salidas que tienen un estado lógico 1 inicialmente, y 6 y 7 son salidas con estados iniciales 0 y 0. Voy a pasar ahora al puerto C, que es un puerto chiquito, cortito, tampoco me hago mucha mala sangre, hago simplemente el agregado del módulo correspondiente. Eso agrega un componente en la lista, ya vamos por 3, el COP, el puerto B y el puerto C. El CPU está acá arriba, es un cuarto componente, pero queda agregado por defecto cuando se abre la configuración. No hay que hacerlo, no debe uno agregar el CPU, no hace falta. Y acá en el puerto C lo que voy a hacer es ponerlo todo como salida, son 4 bits nada más, y no me hago mala sangre con el pull-up ni con nada que se le parezca, y terminó mi configuración básica. ¿Qué tengo que hacer ahora? Venir acá, generar código. Al generar código, Processor Expert va a producir la función que va a garantizarme toda esta configuración necesaria para poder
operar como yo lo especifiqué. ¿Qué más hay que hacer? Nada, volver a la perspectiva C, donde aquí veo que hay un renglón que está en azul, hay una flechita a la izquierda, por favor no dejen de observar ese detalle, hagan clic sobre la flecha y se despliega un cuadro, un árbol, ¿no es cierto?, que está conformado básicamente por carpetas y archivos. Esas carpetas y archivos, por supuesto que están dentro de esa carpeta que nosotros configuramos al principio del video, y lo que hace es mostrarnos lo que hay en el interior del proyecto de una manera más cómoda. Hay que tener cuidado con el tamaño de estas ventanas y con la calibración adecuada de las columnas que se corren con estas banditas que están acá. Ya lo vamos a ver. Acá en Sources, que significa fuentes, si abro la flechita, veo para mi sorpresa que hay ya 3 componentes o 3 archivos o módulos, si los quieren llamar de esa forma, que sirven para, digamos que fueron creados en forma automática. No vamos a hablar de events.6.h, que fueron creados automáticamente, no tienen peso en este momento hasta que manejemos interrupciones, pero hay un main, la función principal del lenguaje C, que fue creada automáticamente. Hacemos doble clic y aparece la función main desplegada. Mucha gente se asusta porque ve un montón de letras verdes con comentarios. Bueno, no hay que asustarse, esto fue creado por un programa y el programa tiene algunas condiciones. Por empezar, está lleno de comentarios, algunos son más relevantes que otros. Los primeros no tienen mucho sentido. Después hay una cantidad de inclusiones, include, archivos que fueron generados automáticamente porque se usaron para configurar los puertos. PTC.h para el puerto C, PTB.h para el puerto H, el COP, ¿no es cierto? Y CPU y eventos que también tienen un rol. Y algunos que tienen que ver con el mapa de entrada-salida, que es un archivo que tiene todos los registros y todos los bits y bytes que componen este procesador en particular y que se puede consultar cada vez que uno quiera. A partir de acá hay un comentario que dice: los includes, los archivos de inclusión de los usuarios se deben colocar debajo de esta línea. Acá lo importante es no remover ningún comentario. Si ustedes remueven estos comentarios, va a haber lío. No lo hagan porque el autómata que creó esto y el compilador miran esos comentarios para poder identificar lugares dentro de este main, que es un main común y silvestre, pero que fue creado por esta herramienta que necesita que no les toquen las marcas que él dejó para poder ubicarse. Si van a operar con variables, van a tener que estar puestos debajo de esta línea, las variables que usemos. Acá vemos una llamada a una primera función que se llama PE, Processor Expert, Low Level Initialization. O sea, acá está la inicialización de bajo nivel, que es esta, la función que fue automáticamente generada cada vez que apretamos ese botoncito, y cada vez que hagamos una modificación en el hardware, se pueden hacer todas las modificaciones que quieran de ida y de vuelta. Al generar código se modifica esta función, que se genera automáticamente cada vez. Y después hay una invitación a poner código, como diciendo, acá abajo va el código. Pueden insertar todos los espacios que quieran. Mi consejo es que hagan una buena cantidad de blancos acá y que no le den mucha importancia a esto que está acá abajo. Esto es una condición, no la borren. En el caso que ustedes decidan utilizar sistemas operativos que existen y van a escribir algo para sistemas operativos embebidos. El main termina en esta llave. Ojo, no saquen esa llave. Acá termina el main, pero la llave es parte del main, no hay que sacarla. Acá hay un forever, un for sin condición, como que cualquier cosa que caiga acá en el programa va a quedar atrapado en este for porque no va a poder seguir de largo, y está puesto para que por accidente uno no pueda salir de la función main, porque se supone que el código que uno escribe para un microcontrolador o un microprocesador jamás sale de main. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración y voy a poner acá, voy a escribir en estos ports, voy a hacer un programa
y voy a colocar acá una declaración de una variable. Voy a poner un unsigned char X. O sea, esto es un byte sin signo. Y yo voy a escribir mi código acá. Este código es ni más ni menos que un contador que va a escribir sucesivamente en los dos puertos, primero en uno, después en otro, con alguna condición. Como quiero que eso ocurra para siempre, mi código va a contener un for con sus campos vacíos, o sea, con 2 puntos y coma. Eso es lo mismo que un bucle lazo infinito del cual no se sale. Pero aquí dentro voy a inscribir otro for y voy a poner for x igual a 0 mientras x sea menor que 76, vamos a poner un número en decimal cualquiera, más x. En cada vuelta incrementar la variable x. ¿Qué es lo que quiero hacer yo acá? Lo que quiero hacer es el puerto B, se pone así, va a ser igual a x. Y el puerto C va a ser igual a x más 2. Quiere decir que en función de el valor de la variable x, que es un número pequeño, es un byte, que jamás llega a completarse porque llega apenas hasta el número 76 decimal, se va a ir escribiendo en estos ports en la medida en que la inicialización lo permita. Y no tengo más nada para hacer porque esto es muy básico. El propósito de esto es hacer un proyecto de ejemplo. ¿Cómo hago para compilar este proyecto? Este proyecto se compila haciendo un clic en este martillito marrón que está acá. No hace falta salvar nada porque al compilar automáticamente los archivos, todos los archivos que compongan el proyecto, se salvan primero en el disco y después empieza la compilación. Fíjense cómo la consola muestra una cantidad de información de todos los módulos que se van compilando, hasta que llega un momento en que la compilación termina y aparece un mensaje de final feliz, que es que se terminó la construcción del proyecto, de nombre tal, y este es el archivo S19, que se genera como archivo de salida, que es lo que va finalmente a el programador, donde están los códigos que van a ir a la flash del micro. Si ustedes abren acá, donde dice flash, van a ver que acá hay un archivo que dice S19, hago un doble clic, en mi caso se abre en una herramienta externa, en un editor externo, eso se puede configurar, y acá están todos los códigos que se generaron para producir este programa. Lo cierro y ya podría yo programar. ¿Cómo hago para programar? Bueno, vamos a utilizar primero el simulador. Para usar el simulador, vamos a ir a este símbolo que está aquí arriba, que es como un insecto, por eso se llama, en inglés se dice bug, significa insecto, y vamos a hacer un debug, o sea, vamos a desinfectar o descucarachizar nuestro proyecto y vamos a poder ver un montón de detalles. Pero primero, cuando es la primera vez que nosotros vamos a hacer una grabación o una simulación, tenemos que venir acá a la flechita que está exactamente a la derecha del bichito este, desplegar el menú, ir a Debug Configurations, y aquí lo que hay que hacer es perdón, configurar, abriendo acá esta solapita que dice Code Warrior. Si quieren, vamos para mejor visualización a ampliar esta ventana. También se puede correr esto. Acá están las tres opciones que nosotros indicamos al principio de este video. Lo que vamos a hacer ahora es una simulación. ¿Qué significa una simulación? Que no vamos a usar un chip real fuera del ambiente de esta programación. No tengo un cable, no tengo un programador y no tengo un chip. Entonces lo voy a simular por software.
Las simulaciones son muy útiles. A veces podemos ver bastantes cosas en una simulación. Por supuesto, no hay nada como tener una plaquetita armada con un chip perfectamente listo, con su conector, colocarle la herramienta de programación y lograr que ese chip pueda ser programado. La simulación o el proceso de debug es muy parecido, por no decir casi idéntico, sea con un simulador o trabajando con el chip real. Prácticamente no se van a dar cuenta de la diferencia, pero hay algunas diferencias hay que son obviamente prácticas. Cuando ya configuré el simulador en este clic que hice acá, lo único que tengo que hacer es ir directamente acá donde dice Debug. Por primera vez hago un clic. Observen que aquí abajo hay algo muy importante, lo voy a resaltar, que es esto, que es una ventanita de progreso que aparece muchas veces en distintas ocasiones. Tienen que aprender a darle tiempo. CodeWarrior es un programa que se toma sus tiempos. Es importante que lo entendamos, que no se apresuren para pedirle las cosas en la mitad de los procesos que está describiendo, y en algún momento termina y despliega el resultado. ¿Qué es lo importante? Todavía no terminó, está por el 61% aquí en mi indicador, está todavía pensando, como quien dice, ¿no? O sea, esto tarda mucho más la primera vez y, por supuesto, en las veces sucesivas la cosa es mucho más corta. Pero hay una cantidad de cosas que preparar y se toma un tiempo. Ya está casi por terminar, 76%. Está preparando todo el ambiente de simulación. Lo mismo va a pasar con las placas de programación. La primera vez tarda un poquito más. Y en algún momento termina. Cuando termina, lo que ocurre es que si tuviera un programador, va a programar y me va a dar un mensaje de éxito. Pero lo importante acá es que acaba de aparecer la tercera perspectiva. Fíjense que aparece acá un nuevo botón que dice Debug. Así que yo puedo ir desde acá, de Debug, a la perspectiva de hardware y a la perspectiva de C. Puedo volver a programar, volver a configurar el hardware o volver a simular. Voy a viajar entre estas tres cosas para terminar el proyecto y puedo cambiar continuamente. Fíjense que también apareció acá a la derecha una ventana que contiene el código en Assembler que produjo el programa en C. Y se puede correr la evaluación en instrucciones de Assembler directamente o en sentencias de C, como vamos a ver ahora a continuación. Acá también sigue habiendo la misma consola que nos puede reportar alguna novedad, llegado el caso. Este panel que está acá a la izquierda, que no es muy importante, no es muy importante tenerlo, no hacemos muchas cosas ahí que digamos, y sí tenemos que tener en cuenta que el programa arrancó y en este momento está en una situación de espera. Es decir, ¿qué es lo que está esperando el programa? El programa está esperando que yo le dé la orden de comenzar. Está parado, fíjense que está en main, esta ventana que está acá en el medio me está mostrando los módulos que componen mi proyecto, en este caso es uno solo. Está main, ahí vemos el texto tal cual yo lo pude escribir, y está la flechita azul que está acá a la izquierda, indicándome que está por ejecutar, todavía no lo hizo, la primera función de inicialización del hardware del micro. Y acá hay un comando, acá arriba, hay dos flechas muy importantes. Si esto se parece a un grabador, porque dice play, ¿no es cierto? Acá hay stop, esto es pausa, y acá hay dos o tres iconitos más, en este momento hay dos habilitados de los tres. Este es el que me permite ir no a correr el programa total y absolutamente, eso lo haría el verde, que es play, se manda a correr directamente, sino que puedo ir paso a paso, pero sin entrar dentro de la función, o sea, la ejecuta por completo y sale. Por ejemplo, ahí voy a darle la orden, y como ven, saltó de esta línea a
meterse adentro del for y del otro for. Ahí vemos que el programa está por ejecutar el for. Es interesante, no veo ninguna variable, sin embargo tengo una X, ahí no entiendo por qué no me la muestra, yo les voy a explicar por qué, pero sí puedo mirar acá en la solapa de registros, puedo pedir que me muestre, por ejemplo, los registros, ojo que acá hay continuación, yo le estoy dando a la ruedita del mouse, acá dice parallel input-output, y yo puedo ver los puertos, qué hay en la salida de los ports. Y yo estoy trabajando con el puerto B y con el puerto C. Si yo hago correr el programa, tendría que ver acá actividad en estos ports, está expresada en hexadecimal. A la derecha están las posiciones de memoria correspondientes a los ports. Así que si sigo paso a paso, aquí lo voy a hacer en un paso, lo primero que va a cambiar es el puerto B. Y por supuesto, cambia de valor. ¿Por qué no se puso en 0, siendo que la X del for está en 0? Porque no todo el puerto B está como salida o como entrada. La mitad del port es salida, la mitad del port es entrada. Por lo tanto, el valor no va a ser 0 en la primera vuelta, aunque lo que le estoy diciendo es que escriba un 0, pero no puede escribir en aquello que es entrada. Entonces los valores que va a ir dando van a parecer un poco extraños, pero totalmente razonables. Y si sigo dándole paso a paso, ahora cambió el puerto C, que ese está como salida, así que naturalmente va reflejando lo que está pasando. Puso un 2 y no un 0, ¿por qué? Porque la X contiene un 0, pero para el puerto C es X más 2. Entonces ahí lo estamos viendo reflejado. Siempre va a haber el puerto de abajo, en este caso el C, va a estar siempre incrementando de a 2, o sea, son números pares, ¿no es cierto? Así que vamos a ir viendo cómo, números pares, sino 2 veces más que lo que diga el puerto de arriba, o la variable X más 2. Así que vamos caminando paso a paso y vemos cómo van cambiando los registros. Cada vez que hay un cambio se enciende una luz amarilla que ilumina toda la línea. Cada vez que un número cambia, se enciende. Por supuesto que el puerto de arriba no va a cambiar hasta que pase al número hexadecimal 10, o sea que el nible de abajo no lo van a ver cambiar. Probablemente en un par de valores más van a ver un cambio en el de arriba también, pero tengo que poder haber hecho esto 16 veces. Vamos por el 12, o por el 11, mejor dicho, así que en algún momento esto va a cambiar. 0. Ahí está. Ahí vimos que pasó a 1F, es porque ya le tocó a la parte que está como salida. Bueno, podemos y debemos, para hacer una corrección, detener la sesión de debug haciendo stop. Especialmente si están con un cable de programación, no dejen de parar la simulación. Es importante, porque a veces CodeWarrior se enoja y si ustedes desconectan la tensión de alimentación del chip, estando esto en actividad, a veces se cuelga y hay que empezar todo de vuelta. No se pierde nada, pero es incómodo y se pierde tiempo, digamos, ¿no? Bueno, esto lo voy a cerrar un poco para que yo pueda tener más área de trabajo acá. ¿Por qué no veo las variables? Habrán notado que en el paño de las variables o en el panel de las variables no apareció nada, y sin embargo yo tengo una variable que es X. Bueno, el problema de esto es que esta variable es muy probable que el compilador la haya optimizado dentro de un registro, por ejemplo el acumulador A. No siempre las variables están en memoria, muchas veces están puestas en registros porque los compiladores optimizan. Un truco para poder ver la variable y prohibirle al compilador que la ponga en un registro es declararla como volátil, por ejemplo, o como estática. De esa forma fuerzo al compilador y lo instruyo para que ponga esa variable en algún lugar que no sea un registro interno. Entonces los registros
no tienen número de posición de memoria porque en la familia de procesadores de Freescale y en general en los procesadores de estructura von Neumann, los registros internos no pertenecen a la zona de memoria, son registros. Entonces no tienen número de posición de memoria, no ocupan lugar en la memoria. Por lo tanto, no se pueden presentar como posiciones de memoria y entonces el debugger no los puede mostrar como variables. En cambio, si yo lo pongo como volátil y vuelvo a compilar el programa, no voy a obtener ningún error, y si yo ahora quiero volver a simular, ya no necesito pasar por los pasos anteriores, simplemente le doy un clic a la cucarachita o al insecto este que está acá, y se va a poner en marcha la sesión, una nueva sesión de debug. En esta nueva sesión de debug, que como ven es más rápido que antes, tal como les dije, también el procesador, o mejor dicho el debugger, para acá frente al main, pero ahora si yo voy a la zona de variables seguramente aparece la X, que antes no aparecía. Hay un pequeño mamarracho acá porque está en ASCII, entonces voy a cambiarle el formato. ¿Qué es lo que hice? Vine acá, hice un botón derecho sobre esta línea, Format, y voy a decir que lo quiero ver en decimal. Me muestra el número 21, que es cualquier cosa, porque todavía el programa no arrancó y la RAM tiene cualquier cosa. Entonces es lógico que antes de que comience el programa main, esto tenga un valor cualquiera arbitrario. Si empiezo a correrlo paso a paso, step over acá, paso por la rutina de inicialización, y ni bien entro en el for, aquí, lo primero que hace el for es poner la X en 0. Así que si le doy un paso más, veo que la variable X cambió y se puso efectivamente en 0. Y ahí comienza a mostrarme los valores de la variable, que son los que se van a ir escribiendo en el port también. Distinta cosa se escribe en un port que en otro, porque hay una expresión que suma 2 al número, al valor original de la variable, que va siendo cambiada en cada vuelta del for. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si yo ahora quisiera correr este programa directamente con la ayuda de un programador como el Multilink, como el Multilink, como se dice normalmente, o de una plaquetita OSBDM o USBDM, cualquiera de ellas? Tendría yo que detener la ejecución aquí, conectaría mi programador con mi chip, lo alimentaría, pero tengo que cambiar la configuración. Vengo otra vez aquí a la flechita de la derecha, a este lugar donde ya estuvimos, que se llama Debug Configurations, le doy un clic, se va a abrir el cuadro de diálogo, ya lo conocemos. Vamos a estirarlo un poquito más, porque tiene alguna información ahí adicional que ahora vamos a usar. Y en vez de usar el simulador, vamos a decirle que vamos a usar un programador que es el Multilink y que es uno de los que estaban en la lista de las posibilidades. Automáticamente que lo hago, eso queda reflejado en este campo, automáticamente. Y al usar un programador externo, y esto es muy importante, tengo que editar este campo y tengo que venir acá para entrar en los ajustes avanzados. Los ajustes avanzados son los que me permiten configurar el reloj de referencia del que justamente hablamos cuando empezamos el video. Cuando configuramos el CPU y su clock, dijimos que íbamos a usar no una frecuencia que nos ofrecían como por defecto, 31.250, que nos daba un reloj normal de 8 MHz. Yo cambié esa frecuencia y estoy yendo a 20 MHz. Entonces tengo que decirle al programador que por favor se ocupe, haciendo un clic acá, justamente en este lugar, que es muy importante que lo destaquemos. Estoy hablando de este clic que está acá. Use Custom Trim Reference Frequency. Voy a cambiar este campo, voy a poner la frecuencia que yo
elegí en el CPU, y eso va a permitir que en el momento de la programación, en unos pocos milisegundos, esta herramienta calibra el chip, lo compara con el cristal que tiene adentro el cable o la cajita de programación. Acá tengo que poner exactamente 39062.5. Les confieso que ese decimal 5 no tiene mucho efecto, pero yo lo pongo. No sé, es una costumbre. Lo ofrece como posibilidad, yo lo pongo. Yo sé que la precisión que puede tomar esto debe andar alrededor del 39.06, pero por algún motivo lo han hecho así. Así que acá le doy Done y OK. Ya estaría yo en condiciones de programar usando el cable Multilink. Por supuesto, para hacerlo, si lo tengo ahí colocado, lo único que tengo que hacer es apretar aquí abajo donde dice Debug, y automáticamente va a grabar y van a vivir la experiencia idéntica a la que hicimos con el simulador, con las variables, con los puertos, totalmente, exactamente igual. Yo ahora lo que voy a hacer es cerrar sin debuguear y decirles que puede haber la posibilidad de utilizar otro programador, cualquier placa que se venda en el mercado, como la OSBDM o las variantes, o las que fabricamos nosotros, que son unas placas muy poderosas, muy económicas, y que la tenemos que indicar nuevamente acá. Es decir, haciendo clic en la flechita al lado del insecto, caemos en este menú que ya conocemos, y en vez de usar la simulación, ahora usamos OSBDM. O sea, una placa de características de proyecto open source, que las hay, y aquí voy a editar con el mismo objetivo. Lo único que no me tengo que olvidar es que tengo que hacer un cambio adicional, que es en este campo. Antes no lo hice, pero acá hay que decirle que, por ejemplo, si vamos a usar las placas OSBDM o USBDM, cambiamos la interfase y usamos el último renglón. Para que este renglón o entrada sea válida y aparezca en el menú, tienen que estar instalados los drivers de esa caja de programación o interfaz de programación. Esta opción no aparece en este menú si ustedes no instalaron correctamente los drivers. Es muy importante que eso lo entiendan, porque mucha gente me dice, no me aparece la opción. No aparece la opción porque no se instalaron los drivers. Y CodeWarrior necesita un driver para cada dispositivo de programación que uno instale, inclusive los que puedan venir a futuro. En este caso, de nuestra placa, por ejemplo, responde a USBDM y entonces tiene muchas más chiches para programar. Por ejemplo, este es el caso de placas que pueden proveer alimentación a los chips. El caso del cable Multilink no. El cable Multilink no provee alimentación a las interfaces que no alimenta, pero estas placas sí, hasta 800 mA. Entonces yo puedo elegir o que la tensión de alimentación de la plaqueta que estoy probando provenga de una fuente de alimentación externa, en cuyo caso acá tiene que decir off. Significa, la plaqueta de programación no provee alimentación al target, o sea, al chip que va a funcionar como microcontrolador. O puedo elegir si alimentar la placa con 3,3 volt o con 5 volt. Vamos a suponer el caso de 3,3 y aparecen opciones que yo puedo elegir. Por ejemplo, que cada vez que le doy a una sesión de debug, se encienda la fuente. Si hay problemas de conexión o hay ruido o alguna cuestión relacionada con cable largo, conector que no hace contacto, algún problema de cablerío, digamos, que haya por afuera, puede la interfase de programación cortar y volver a reponer la tensión de alimentación para tratar de resetear al micro. Y una cosa muy importante es, en este caso, dejar la tensión de alimentación puesta, instalada,
activa una vez que terminó de programar, porque si la retira, no puedo ver mi interfase funcionar. Entonces yo quiero ver cómo se mueve ese display, o cómo transmite datos, o lo que fuera que está haciendo mi programa, pero para eso tengo que dejar puesta la tensión de alimentación que proviene de la placa de programación en este caso. Otra recomendación es que habiliten este clic que dice Enable Logging. Esto agrega un poco más de información en el cuadro de diálogo mientras está programando. Acá en este último panel que está acá, la consola, va digamos, generando una cantidad de información de si pudo programar bien, si pudo calibrar bien el clock, todo eso figura ahí. ¿Cómo se calibra el clock? Hay que habilitar Enable Clock Trim acá, y en esta placa no hay opción por defecto. Siempre hay que decirle, en este caso nuestro es 39.06, si quieren ponerle el 2.5 si lo ponen, y en este caso va a calibrar el reloj que yo puse al principio en el CPU y que tiene que tener esta frecuencia. Me estoy refiriendo al reloj de referencia, que es un clock interno que tiene el micro y que es modificable justamente para que sea exacto. Cada vez que se graba el chip, se vuelve a calibrar el clock. Y una vez que esto está, le doy OK, y ya estoy listo para hacer una sesión de debug con estas placas OSBDM, USBDM. No lo voy a hacer porque ahora no la estoy usando, así que directamente voy a cerrar esto sin ninguna modificación. Bueno, con esto que acabo de explicar, ustedes están en condiciones de armar un proyecto en CodeWarrior, pueden cambiar las perspectivas, ir volviendo para atrás, pueden hacer cambios aquí con los puertos, cambiar entradas por salidas, siempre, nunca olviden de generar código en cada cambio, y por supuesto tengo la perspectiva de C, que es donde está mi editor de texto y donde está mi programa. Bueno, espero que haya sido de utilidad, no dejen de practicar, y en todos los casos, si cualquier consulta pudiera ser por cursos individuales o grupales, no tienen más que contactar conmigo a través de el correo electrónico. Y bueno, en otros videos que van a venir voy a hacer algunos agregados a este proyecto básico, y por ahí en ese agregado voy a poder explayarme con algunos detalles de cosas que ya vimos, pero que vamos a ir conversando para ver que esto se puede ir ampliando de forma muy versátil. Hay mucho para aprender, pero como todas las cosas son procesos que llevan su tiempo. Mi recomendación, practiquen y por supuesto traten de estudiar. Básicamente, lenguaje C o Assembler, cualquiera de las dos opciones es válida, pero háganlo con seriedad, no sean superficiales, traten de profundizar, porque todo tiempo dedicado a esa profundización es experiencia y les va a permitir hacer muy buenos desarrollos en muy poco tiempo, especialmente en esta familia de componentes que es muy económica, pero muy poderosa y muy versátil. Les deseo suerte y nos vemos en un próximo video.